Muy buenas tardes, ingeniero Telmo Viteri. Vamos a hablar sobre las ciencias contables y su fundamentación epistemológica. Tenemos como primer punto el resumen. El resumen consiste en dos partes. El objetivo de demostrar que la contabilidad es una ciencia social y en ella se subdivide en fundamentos epistemológicos, principios, leyes, métodos e hipótesis. Tenemos que la discrepancia, que es establecer la precisión científica de la contabilidad. Como sabemos, esta discrepancia se elimina con la epistemología, medio imprescindible para establecer la precisión científica de la contabilidad. Es por ello que abordaremos temas de epistemologías contables como problemas, retos e investigaciones contables que nos lleve a la clarificar la contabilidad como ciencia y a cambiar nuestra perspectiva de las ciencias contables. Tenemos también lo que es la introducción, que dice que es en una era dinámica, dice que en el siglo XXI se vive una incertidumbre en los límites del conocimiento. También tenemos que las cuestiones relacionadas con el origen, desarrollos, objetividad y práctica. Entonces, cuando se habla de epistemologías contables, se refiere a analizar cuestiones relacionadas con el origen, desarrollo, objetividad, práctica y el significado del conocimiento contable en relación con las distintas formas en que se expresa la realidad social y económica de la especie humana. También tenemos que tomar en cuenta que lo que dice que las ciencias contables tienen como propósito general el análisis de la información financiera. Tenemos el antecedente como tercer punto, que se subdivide como paradigmas científicos, problemas científicos. El objeto fundamental de la contabilidad es la cuantificación de los recursos económicos y financieros. Y por último tenemos que cómo se realizarán las registraciones en estas etapas. El problema surge en cómo se realizarán las registraciones en esta etapa, es verdad. Si el usuario de esta información financiera necesita cierto tipo de información, a que varias veces es distorsionada. Por eso, tanto en las normas financieras nos exigen la representación fiel de la entidad. Tenemos también sobre la base de la información proporcionada por los contadores, el directorio, el gerente y otros funcionarios tomando decisiones en su debida oportunidad. La contabilidad en sí es un sistema de conocimientos ordenadas cuya veracidad se comprueba y rectifica constantemente en el curso de la práctica social. Tenemos como técnicas de evaluación y registro que se engloban sobre la contabilidad como ciencia, se expresa de la siguiente manera: hipótesis, principios y teorías, mediante los recursos de pensamientos lógicos. Gracias. Tenemos la epistemología contable, que se divide en el origen, el desarrollo, objetividad, práctica y significado. Es la relación de distintas formas que se expresan en la realidad social, económica de la especie humana. Dice que el desarrollo es la ciencia y la meta científica de realizar una disciplina del conocimiento. Fundamentos de las ciencias naturales, como contribuir de manera muy significativa al desarrollo de esta técnica como una disciplina contable. Tenemos el objetivo de estudio de las ciencias contables como disciplina científica. Evidencia jerárquicamente el mayor avance de rigor metodológico. La clasificación de la contabilidad como ciencia era de carácter nominativo, es decir, definía como la contabilidad como una ciencia, pero no representaba rigor epistemológico ni método. Tenemos la contabilidad disciplina científica. Según Neymar, en 1990, el resultado del poder de la clase dominante es la relación social de la ciencia, el régimen político de la verdad. Es decir, el conocimiento científico desde los puntos de vista que conoce es enfrentar la realidad. En cambio, Tamayo en el 2004 dice que dio a conocer una relación científica entre la realidad investigativa de la relación señalada, pero no concebir la ciencia sin base de la realidad y la verdad. También tenemos la relación con la comunicación investigadora en trabajo del objetivo del estudio. Evans dice que la relación utilizada del conocimiento en técnicas innovadoras, tecnológicas, destacándose en la relación como empresa productiva. Es decir, podemos señalar diferentes situaciones de compromiso de los agentes sociales con el proceso de la investigación. El caso informante a la calificado de una situación intervención de los investigadores desean convertir un objetivo científico.
Es decir, el informante calificado forma parte de la situación del objetivo de la investigación. Es decir, el tercer tipo de agente social del proceso investigativo es del sujeto que forma parte de la situación bajo el análisis. También tenemos que la sustentación de la contabilidad es como una ciencia de carácter empírico, social, positivo y normativo. Gracias. Bien, tenemos el siguiente tema, el sistema social y la disciplina, en relación existente entre la gestión social del conocimiento y la disciplina. Su objetivo primordial es decir, modelar, difundir, compartir los conocimientos como una fuente organizada que permita ejercitar los procesos y lograr que las instituciones de educación superior sean competitivas en el medio donde se desenvuelvan. Según Montoya Acosta en el 2018 dice que nos permite cumplir el propósito de poner al servicio de las sociedades todos sus conocimientos dentro de la evolución socioproductiva de la comunidad. Y Zapata en el 2017 nos afirma que la gestión social del conocimiento se da a partir de las interacciones de los sujetos, en las cuales el protagonista es el conocimiento tácito, es implícito al pensamiento y se muestra a través de la imperticida de cada sujeto. El siguiente diapositiva, gestión social del conocimiento. En esta, el elemento fundamental es el conocimiento explícito, que ésta se representa de manera simbólica y nos facilita su almacenamiento para mejorar sus procesos formativos de los estudiantes. Montoya Costa en el 2018 dice que la gestión del conocimiento es la integración de todas las funciones dentro de la universidad en busca de el fortalecimiento, en la cual se divide en estrategias cognitiva y metacognitiva, con el fin de entregar a la sociedad profesionales con una formación integral. Sus objetos de estudio son entes reales o abstracciones. Las ciencias formales no estudian objetos reales, sino formas, abstracciones, relaciones y objetos. En estas son ideadas creadas por la mente del ser humano. Este tipo de ciencias son de corte analítico o empírico, es decir, que no validan sus teorías y conocimientos mediante la experimentación o observación del mundo real, sino que mediante sus reglas de estudios, como son las preposiciones, axiomas, definiciones e indiferencias. Las diferencias entre los objetos reales o abstracciones. Sus objetos son entes reales, independientes del sujeto y en el acto del conocimiento para constituirse en objeto. Esta determina la relación entre el objeto, todo el conocimiento de algo, y ese algo puede ser material o espiritual. Y sus objetos son abstracciones. La abstracción consiste en aislar un elemento de su contexto o del resto de los elementos que lo acompañan. Los diferentes paradigmas han aumentado su nivel de abstracciones, comenzando desde los lenguajes de la máquina y lo más próximo al ordenador o más lejano a la comprensión humana. Gracias. Buenas tardes. Vamos a señalar por lo menos 5 definiciones de las categóricas de sus objetos de estudio y campo de acción y una que exponga el equipo. La primera es que sus teorías y métodos permiten explicar la realidad y actuar alrededor de ella. Otra es que dispone de un cuerpo de datos, hipótesis, métodos e instrumentos. En la tercera es en la medida que aborda problemáticas de los objetos que forman de su dominio. Lo hace de una manera disciplinar y abarca las prismas multidisciplinarias. La cuarta es una teoría o un modelo o un método de aproximación. Es aquella que ha permitido explicar y elucidar problemas de las mismas. Y la quinta es mantener la información específica de los objetos de estudio acorde a lo que se desarrolla científico actualmente. Existe un banco de conocimientos elaborados por investigadores, la cual puede acceder profesores, alumnos en busca de información. Como sabemos, la ciencia sin lugar a duda constituye uno de los aspectos muy fundamentales en nuestra época, ya que existen muchos avances científicos como tecnológicos que se encuentran en nuestra vida cotidianamente en nuestra sociedad.
Julio Echeverría en el 2003 afirma que la epistemología es aquella ciencia que tiene como objeto, o sea, no el único, en hacer un recorrido por la historia del sujeto respecto a la construcción del conocimiento científico. Es decir, que es aquella forma como este ha sido objetivado, especializado y otorgado un estatus de cientificidad al mismo, pero a su vez es aquel reconocimiento que goza este tipo de conocimiento por parte de la comunidad. Aquel docente es responsable de aquellas formaciones de profesionales en cualquiera de los campos del saber. Él es aquel que debe orientar hacia tener un logro de valores y competencias según los requerimientos y las necesidades de hoy en día. Los objetivos que persigue la contabilidad referido a los dominios de su objeto de estudio. La definición de objeto de estudio de la contabilidad se relaciona directamente con la identificación de los campos de actuación, de saber de las cuales son las dimensiones ambientales, sociales y económicas, de conformidad con lo expuesto por la teoría tridimensional de la contabilidad. El primer objeto que tenemos es la A, que es un objeto contable general, que también hay un objeto contable ambiental y un objeto contable social y un objeto contable económico. Bueno, a continuación de mi compañera yo le voy a hablar sobre el objeto y el sujeto, debido a que es importante conocer la relación que existe entre estos dos, es decir, entre el sujeto y el objeto, donde el sujeto es aquel que aborda al objeto a través de técnicas y métodos en los cuales darán como resultado el nacimiento de una teoría o una idea relacionada con el objeto de estudio, ya que el método no es una lista de recetas para dar las respuestas correctas a preguntas científicas, sino que su aplicación no significa que que descubramos la verdad científica, sino que es el medio que más confiable para llegar a ella. Entre lo que es la teoría es el conjunto de hipótesis sucesivas demostradas y comprobadas por uno o varios métodos. Lo que es la hipótesis es muy importante, ya que es un elemento para el desarrollo de la contabilidad y para resolver lo que son los problemas entre las empresas. Como subtema también tenemos lo que es la propuesta técnica científica de la contabilidad del conocimiento, pues esta identifica el capital intelectual y la presentación de un nuevo modelo para su aplicación en la contabilidad del conocimiento, pues es obvio que los negocios cambiarán actualmente, o sea, ya que son múltiples y variados, veloces, casi frenéticos y complejos, es decir, que ya no son solamente un deudor y un creador, tal como lo indicamos anteriormente. Aquí nos pide señalar 5 definiciones de los objetos de estudios, en el cual existen varios autores, los cuales dan diferentes opiniones, y entre estas tenemos lo que es Araujo. Araujo nos dice que el objeto de estudio de la contabilidad es los recursos, y estos recursos tienen la forma de recursos financieros, económicos, administrativos y sociales, debido a que son aquellas cosas acerca de las cuales tiene el interés el sujeto. También tenemos otra definición que nos da Cañivano en 1990, ya que él menciona que la contabilidad es una ciencia de naturaleza económica, la cual tiene por objeto producir información que hace posible el conocimiento del pasado, es decir, el conocimiento de la situación financiera de la empresa, pasada, presente y futuro. También nos dice que es una realidad en términos cuantitativos, en diferentes niveles, mediante la utilización de este método científico y especificado, ha apoyado suficientemente ciertos conocimientos para determinar la situación financiera de una empresa. Bueno, a continuación mi compañera, yo voy a hablar sobre las medidas que abarca la problemática de los objetos que forman parte de su dominio y lo hace de manera disciplinar o abarca
prismas multidisciplinares. La ciencia no depende de las actividades exclusivas de una sola persona, sino que en una relación intersubjetiva que reclama el concurso y la colaboración de numerosos investigadores. Es una relación intersubjetiva que reclama el concurso y la colaboración de numerosos investigadores. Según el libro PBTR, de la página de 1 al 8, la contabilidad se ha visto como la ciencia que abarca distintas prismas multidisciplinares, así como el modelo multidisciplinar de la contabilidad. Siguiente. Dispone de un cuerpo de datos, hipótesis y métodos, instrumentos, etcétera, para operar con ellos y mantener la información específica de sus objetos de estudios acorde con el desarrollo científico que actúa. La contabilidad. Para finalizar, la contabilidad. La contabilidad es una ciencia que garantiza el funcionamiento de la empresa, que genera conocimientos conexos entre la economía y las finanzas, cuantificas el patrimonio público y privado. Tenemos dos, en lo que es la pérdida y la ganancia de las personas naturales y jurídicas que precisan la responsabilidad de los contribuyentes con respecto a lo que es el SRI. Ellos llevan ¿cómo les explico? Un conteo de las personas cuando hacen sus declaraciones, de tanto empresas como personas naturales, personas jurídicas. Ellos llevan el conteo de cada una de ellos para ver lo que ha obtenido, sus pérdidas, ganancias, que tienen que declarar cada mes, o ya sea mensual o semestral. También tenemos el tener el conocimiento de la liquidez y de otros bienes de la organización en consecuencia de las idoneidad de los profesionales, quienes actúan a partir de sus aprehensiones inmediatas de los objetos. Gracias. Algunos profesionales de la contabilidad no generan hipótesis que les permitan producir nuevos conocimientos científicos, que cuestionen aquellos que carecen de lógica y que de esta manera permiten elevar su nivel científico a la altura o más arriba del que han alcanzado otras ciencias también. Otras ciencias también intervienen en el desarrollo económico y empresarial. Por ello, los investigadores de las ciencias contables, con ayuda de la epistemología, entenderán que las puras funciones y relaciones cuantificables son siempre funciones y relaciones del objeto real de la empresa. Gracias. Para concluir, este ha sido nuestro grupo número 2 y este es el resumen que hemos investigado sobre la epistemología en las ciencias contables. Espero que nuestro video haya sido de su agrado. Muchas gracias.